El final del Tour de Francia 2025 no solo dejó piernas quemadas en la carretera. También encendió los micrófonos. Mientras el pelotón llegaba a meta con la última chispa de energía, en los medios se desataba otra batalla, una mucho más directa. Jérôme Coppel, ex ciclista y voz respetada del ciclismo francés, estalló. Invitado en RMC, no se guardó nada. Disparó contra Jonas Vingegaard con una contundencia que retumbó por todo el mundo del ciclismo. Lo llamó ridículo. Dijo que su ataque a 400 metros de la meta no tenía sentido. Que no fue valiente. Que no fue ciclista. Que fue simplemente decepcionante. ¿De qué tiene miedo?, preguntó. Y esa frase se convirtió en dinamita. Pero no se quedó ahí. Coppel, quinto en un Tour, es líder, veterano de 1000 guerras en montaña, también apuntó hacia el Visma Lease Bike. Y fue directo al corazón. Nos toman por idiotas. Llevan días jugando con una narrativa vacía. Con una comunicación sin pies ni cabeza. Como si no viéramos lo que pasa. Para Coppel, el Tour estaba decidido hace tiempo. Y lo que más le duele no es la derrota, sino la renuncia a intentarlo. El abandono del espíritu combativo. El Tour no es solo números y vatios. El Tour es honor. Es coraje. Es guerra psicológica, donde el que no pelea, pierde por dentro. Jonas Vingegaard, a un segundo en la clasificación general, lleva semanas cediendo segundos. Lo intentó, sí. En Loce. En Ventoux. En Hautacam. Pero cada intento fue un espejo, mostraba fuerza, pero reflejaba impotencia. Porque Pogačar, sólido, silencioso, líder absoluto, respondía siempre. Lo miraba. Le seguía la rueda. Y al final, le soltaba. Cada vez. Una tras otra. En la montaña, donde antes dominaba el danés, ahora manda el esloveno. Y eso duele. ¿Está acabado Vingegaard? ¿Está roto su impulso? Coppel lo dice sin filtros: si te quedan 7 minutos sobre el Ipacuiz, que pierdes por atacar desde lejos, por morir de pie. Lo acusa de no ser valiente. De no ser ese guerrero que 2 años atrás doblegó a Pogačar. De no pelear con la rabia de un campeón herido. Y en el fondo, lo que hace es verbalizar lo que miles de aficionados sienten. Que el ciclismo, sin riesgo, se convierte en trámite. Jérôme Coppel no solo arremetió contra un ciclista. Fue contra una actitud. Contra una forma de correr. Lo que le duele no es que Vingegaard no gane. Lo que le arde es que no lo intente. Que un corredor con piernas, con historia, con peso, se conforme con un segundo puesto sin luchar de verdad. Porque el Tour no perdona. Y el Tour no se respeta desde la calculadora. Se honra con ataques imposibles. Con desfallecimientos épicos. Con derrotas que valen más que victorias. Y eso, precisamente eso, es lo que no ha hecho Jonas. Cuando atacó a 400 metros de meta, lo hizo tarde. Demasiado tarde. Arensman ya estaba delante. Pogačar ya había leído la jugada. Era un movimiento para maquillar, no para conquistar. Y ahí, para Coppel, quedó todo dicho. Ridículo. Así lo llamó. Una palabra que no se lanza a la ligera. No en Francia. No en julio. No en pleno Tour. ¿Pero realmente fue tan grave? ¿O hay algo más detrás? La pregunta flota en el ambiente. Porque la realidad es que Vingegaard ha estado sufriendo. Ha resistido más de lo que parecía. Vino tocado tras una primavera invisible. Volvió para defender el trono, pero sin el fuego de otras ediciones. Y delante tenía a un Pogačar que no solo quería ganar, quería vengarse. Del Loce. Del 2023. De las miradas que lo dudaban. De los silencios que lo sospechaban. Pogačar no ha corrido este Tour para competir. Lo ha corrido para sentenciar. Ese contexto, claro, cambia todo. Porque cuando uno va sobrado y el otro apenas se sostiene, el duelo pierde equilibrio. Pero el Tour exige otra cosa. El Tour exige agallas. Entrega. Un intento a la desesperada. Aunque sea simbólico. Aunque sea suicida. Y eso es lo que Coppel no vio. Por eso estalló. Mientras tanto, en la parte alta del pelotón, Pogačar sigue sumando. Ya no solo segundos. Suma respeto. Suma historia. Va camino del cuarto Tour. Igualará a Froome. Se pondrá a uno de los grandes mitos. Y lo está haciendo sin piedad. Sin tregua. Sin regalar una etapa. Sin dejar aire. Ni para sus rivales. Ni para las dudas. Por eso, cuando Coppel grita, lo hace también por lo que ve venir. Porque sabe que cuando un Tour se convierte en trámite, lo que muere es el alma del ciclismo.
Mientras la batalla se apaga, los ecos del pelotón retumban más fuerte que los propios ataques. Porque el Tour no solo se corre con las piernas. Se corre con la palabra. Con el gesto. Con la actitud. Y esa actitud es la que está en entredicho. La que muchos creen que ha faltado en Jonas Vingegaard. Por eso arde tanto su ataque tibio. Porque fue el reflejo de un Tour resignado. De un segundo lugar asumido antes de tiempo. Y eso, en Francia, no se perdona. Porque en el país del Tour, el segundo no solo es el que no ganó. Es el que no hizo temblar al primero. Es el que no lo llevó al límite. Es el que no intentó cambiar la historia. Por eso Jérôme Coppel lanza esa frase como una bomba. Que le cuesta intentarlo si tiene 7 minutos de colchón sobre Lippaquidze. No es una pregunta. Es una acusación. Una sentencia. Pero miremos más allá del enfado. Miremos a las piernas. Porque sí, Vingegaard ha sido valiente en muchos momentos. En el Loce atacó. En la Madeleine endureció. En el Ventoux lo probó. Pero no ha bastado. Porque Pogačar ha sido simplemente otra cosa. Otro nivel. Otro animal. Un ciclista que parece pedaleado por la rabia, por la memoria, por un fuego interno que no deja nada a medias. Y cuando te enfrentas a eso, o incendias la montaña, o quedas borrado por el humo. Por eso el podio ya no importa. Porque ya no hay suspense. Pogačar será primero. Vingegaard será segundo. Roglic será tercero. Y nada cambiará eso. Pero lo que muchos no perdonan no es el orden. Es la forma. El cómo. Y ese cómo ha dejado un vacío. Porque cuando no hay lucha, no hay relato. Y sin relato, el Tour pierde alma. Pierde magia. Pierde el hilo que une a la gente con sus ciclistas. Por eso, mientras Pogačar sube imparable hacia su cuarta corona, otros quedan señalados. No por perder, sino por no resistirse lo suficiente. Por mirar más el cronómetro que la carretera. Por pensar en el podio y no en la épica. Por eso Coppel no está solo. En los cafés, en los foros, en los pueblos del Tour, el comentario se repite. Así no se corre un Tour. Y el Tour lo escucha. Porque este no es un podio cualquiera. Es un podio que baja la cabeza. Que no grita. Que no responde. Y ese silencio, en julio, duele más que cualquier derrota. La 19ª etapa del Tour de Francia 2025 no era una más. Era la última oportunidad real. La última montaña. El último puerto para torcer el guión de una historia ya escrita. Y sin embargo, la carrera no rugió. No se desató el caos. No se incendió la montaña. Fue una etapa que muchos recordarán más por lo que no pasó, que por lo que ocurrió. La fuga del día se formó pronto. Sin drama. Sin sangre. Sin resistencia. Un grupo sólido, sí, pero sin esa chispa que suele encender la carretera. Estaba Arensman, ese neerlandés que pedalea con serenidad. Estaba Jorgenson, el hombre de confianza de Vingegaard. Y otros nombres, sí, pero sin ambición colectiva. Porque el pelotón dormía. En el grupo de favoritos, la tensión era mínima. El UAE mantenía el control. El Visma no presionaba. Todo parecía encaminarse hacia un día más de trámite. Hasta que, a falta de unos kilómetros, se escuchó un rumor. Un movimiento. Y fue Vingegaard. El danés se levantó del sillín. Apretó. Se lanzó. Pero no con furia. No con esa rabia de quien lo da todo. Fue un intento tímido, casi simbólico. Como quien ataca más por protocolo que por convicción. A 400 metros de meta, el movimiento parecía más un gesto que una estrategia. Pogačar lo miró, calculó, y respondió. Sin despeinarse. Sin sufrir. Y no solo le neutralizó. Lo soltó. Le sacó unos segundos más. Un gesto que decía todo. Un mensaje sin palabras. Aquí mando yo. Aquí, el Tour ya tiene dueño. Pero lo que realmente rugía ese día no eran las bicis. Era la afición. El público. Que gritaba pidiendo más. Exigiendo guerra. Queriendo épica. Porque eso es lo que hace grande al Tour. La incertidumbre. El dolor. El ataque imposible. Pero esta etapa fue otra cosa. Fue silencio. Fue pasividad. Fue resignación. Mientras tanto, desde atrás, Arensman coronaba su día perfecto. Solitario. En la niebla. Con un pedaleo limpio y sin alardes. Ganaba la etapa, sí. Pero sabía que esa victoria no cambiaría el relato principal. Porque todas las cámaras, todos los ojos, estaban en los que no atacaban.
en los que no respondían, en los que parecían haber renunciado a cambiar la historia. En ese paisaje, Pogačar volvía a parecer invencible. El líder frío. El hombre que no tiembla. Que no parpadea. Que no afloja. Mientras Vingegaard volvía al bus, entre dudas, críticas y miradas incómodas. Las palabras no se hicieron esperar. Ni los silencios tampoco. Apenas cruzó la meta Jonas Vingegaard, las voces más duras empezaron a salir de las sombras. Desde los micrófonos de RMC, el exciclista francés Jérôme Coppel no se contuvo. Fue directo, brutal, sin anestesia. ¿Tiene miedo de qué? Es ridículo atacar a 400 metros solo para ser segundo. Cada sílaba fue un latigazo. Cada palabra, un juicio. Porque lo que se vio sobre el asfalto, no fue la batalla que el Tour merecía. No era solo una cuestión de espectáculo. Era una cuestión de orgullo. De actitud. De espíritu. Lo que dolía no era perder, sino no intentarlo. Porque con 7 minutos de ventaja sobre Lipakowicz en la general, que podía perder Jonas. Que le costaba lanzar un ataque de verdad, uno de esos que incendian la montaña, que marcan una era, que hacen historia aunque no ganes. Pero no. El danés optó por la precaución. Por el cálculo. Por una estrategia que, para muchos, ya está muerta. Coppel no fue el único. La prensa francesa, dura como pocas, comenzó a cuestionar el relato oficial. El Tour está sentenciado desde hace tiempo, escribían. Y aunque el segundo puesto sigue siendo prestigioso, el tono general era de decepción. Porque lo que se espera de un campeón no es que conserve. Es que luche. Que incomode. Que arriesgue. En los buses del Visma, el ambiente era gélido. Las caras largas. Las palabras medidas. Mientras tanto, en el UAE se respiraba otra cosa. No euforia, pero sí autoridad. Pogačar no solo había aguantado cada ataque. Había devuelto cada golpe. Con solvencia. Con calma. Como un líder absoluto. Y eso, al final, duele más que cualquier pájara. Fuera de los márgenes de la carretera, los aficionados también empezaban a hablar. En redes. En cafés. En los foros. Esto no es el Tour que nos prometieron, decían algunos. Faltó valentía. Otros, más ácidos, apuntaban a una posible rendición anticipada de Vingegaard. ¿Es que sabía que no podía con Pogačar? ¿O simplemente decidió no dejar el alma por una batalla que creía perdida? La verdad quizá nunca la sepamos. Lo cierto es que esta edición del Tour ha dejado cicatrices en el alma de muchos. Y una de ellas es el sabor amargo de lo que no fue. Porque a veces, la ausencia de guerra pesa más que la derrota. Porque la historia no la escriben solo los ganadores. También la escriben los que renuncian a pelear. Mientras Pogačar se acerca a París con su cuarto Tour casi en la bolsa, la pregunta flota en el aire. ¿Quién será capaz de hacerle frente de verdad? Porque si esto sigue así, la gran debacle podría volverse predecible. Y eso, en un deporte como este, es el peor de los escenarios posibles.